Buenos días a todos. Daremos unos minutos más para que terminen de ingresar todas las personas que se registraron. Gracias. Bien, buenos días a todos. Reciban un cordial saludo desde Isaca.
Esperando que todos se encuentren muy bien de salud junto a los suyos durante estos tiempos de contingencia. Un saludo para todas las personas que nos acompañan desde Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Colombia. Continuando con nuestro ciclo de charlas para el 2020, les damos la bienvenida a nuestro webinar Vulnerabilidades que amenazan la seguridad de nuestros datos. Como ustedes saben, SAP es una de las aplicaciones más usadas y robustas y por ello también la más atacada por los ciberdelincuentes. En la presente charla estaremos conversando de cómo resguardar un poco las actividades del EDP en su portal de SAP. Hoy nuevamente nos acompaña el speaker Freddy Macho desde Chile, quien es el chairman en IoTCI Chile, asesor y de directorio en el Consejo de Comité de Ciberseguridad. No siendo más, nos complace dejarlos con Freddy. Continúa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, en este caso estamos viendo un tema bastante llamativo para muchas personas, como lo que es todo lo que es el manejo de las vulnerabilidades en SAP. Bueno, no quiero partir sin antes esperar que todos estén muy bien. Seguimos en estos días de pandemia, pero espero que todos estén bien, tanto ustedes como quienes están presentes, como todos sus seres queridos. Pero la idea es tratar de ver un poco, bueno, ya Evelyn me mencionó un poco, ya no vamos a pasar mucho por aquí. Sí, yo soy presidente del capítulo de IoT Security Institute aquí en Chile y soy uno de los directivos a nivel regional de esta organización que nosotros nos dedicamos para verificar todo lo que son las mejoras que pueden desarrollarse a nivel de seguridad en los ámbitos IoT. También tengo otras actividades, como las mencionaba ella, también soy investigador en una organización internacional y realizo diversas actividades. En realidad yo me describo más como una persona que le gusta mucho la seguridad y le apasiona la investigación. Sin más, vamos a empezar a hablar un poco de cuál es el escenario actual, para tener un contexto general de qué es lo que vamos a empezar a estar abordando el día de hoy y un poco tener una idea bastante macro de cuál es la situación y en qué nos podemos apoyar para mejorar la realidad actual. Bueno, como todas las organizaciones y viéndolo desde el interior, cada vez son más complejas. ¿Complejas por qué? Porque efectivamente tienen que, y bueno, y es el mejor ejemplo actualmente, tienen que ir a abocarse a trasladar sus actividades a una real transformación digital. Una transformación digital para una organización que tal vez es un poco robusta o es realmente muy robusta, es complicado, ya que interactúan desde sus proveedores, los servicios internos, dependiendo de las actividades que realice a nivel del giro de negocio que tiene o del giro de la organización que tiene, porque no solamente tienen que ser las organizaciones privadas, tiene que interactuar con los CRM, los ERP, la logística, entre otros temas. Entonces, las complicaciones son cada vez más grandes. En ese sentido, se apoya en este tipo de plataformas como lo son el ERP SAP. Una aplicación más que conocida, una de las más utilizadas a nivel mundial. Tiene más de 354,000 clientes de nivel de alto nivel, de nivel macro, de una empresa robusta a nivel mundial, porque son mucho más los clientes que tiene a nivel global. Según una de las últimas mediciones, el 74% de las empresas Forbes 500 ejecuta SAP. Sabiendo esto, podemos identificar de que es una herramienta bastante poderosa, pero que a su vez es un trofeo bastante interesante para los que en algún momento nos quieren hacer daño, nos quieren vulnerar nuestros datos activos. Por lo cual, hacemos la consulta. ¿Qué puede pasar? Puede pasar muchas cosas. Una de ellas es espionaje, robo de información financiera, robo de secretos corporativos, de lista de proveedores y clientes, en el caso que nosotros no generemos productos, sino servicios que generan valor, robo de datos de recursos humanos, entre otros.
También puede ser fraude, fraude a nivel de transacciones falsas, modificaciones de datos maestros. Estoy seguro que muchas de las personas que hoy nos acompañan tienen conocimiento basta de lo que es la herramienta SAP, por eso su inquietud de ver un poco qué le podemos aportar hoy, y sabe que esto no es un tema ajeno. A nivel de sabotaje, ya cuando la actividad que se genera en cuanto a buscar vulnerar alguna organización no tiene otro fin que no sea el hacer un perjuicio a la organización, no solamente generar un ingreso público. Sabotaje como negaciones de servicio, modificaciones de informes financieros, o si es alguna organización que tiene alguna vinculación con los temas industriales, un acceso a la red tecnológica o relaciones de confianza. Por último, actividades puntuales, en el caso de que sea una actividad dirigida a realizar una función específica que no sea un disparo al bosque, o sea, un disparo a hacer daño dependiendo indistintamente de lo que realice la organización, como es el caso de alguna producción de algunos malware que se realicen con este sentido. Regularmente cuando se hace actividades para tratar de hacer introducción dentro de organizaciones que cuentan con herramientas de este tipo, con aplicaciones de este tipo, se hacen actividades más dirigidas a ciertos y determinados roles que puedan tener dentro de la organización. Algunos ejemplos de cosas que han pasado. Con esto queremos ver, por ejemplo, el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que sufre un ataque. Si se fijan, este ataque no es nuevo, este ataque es desde 2013. Con esto lo que les quiero mostrar es que regularmente las personas tienden a pensar de que el sistema, en este caso el sistema SAP, en este caso el portal, que es lo que vamos a estar revisando, no es una plataforma que sea tan atacada y en realidad no es del todo cierto. Es un punto bastante apetitoso para que sea atacado, ya que maneja los activos y todo lo que es el reconocimiento a nivel financiero de la organización, por lo cual es bastante atractivo. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, fue objeto del ingreso dentro de sistemas de recursos humanos. El resultado fue la divulgación de esta información, la cual evidentemente no era autorizada y se representó más o menos unos 14.000 registros. ¿Qué otros ejemplos puntuales tenemos? La Asociación de Examinadores de Fraude nos indica en una evaluación anterior que aproximadamente el 7% de los ingresos anuales son objetos de fraude. Recordemos que hacemos esta acotación ya que el sistema, la plataforma SAP, una de sus virtudes, de sus potenciales más grandes es el apoyarnos en el manejo de los sistemas financieros internos. Otro punto interesante, la pérdida promedio por organización, distintamente del tamaño que tenga la misma, por fraude, es alrededor de unos $500,000. Y esto como foco central, no sin contar con los daños colaterales que esto puede surgir, intangibles, daños por reputación, etc. En otro punto, una encuesta realizada por PwC, realizada a 3.000 organizaciones en 54 países, indicaba que el 30% fueron víctimas de delitos económicos en ese momento que se realizó esta evaluación, esta encuesta, en los 12 meses anteriores a la evaluación realizada. Algunos ejemplos reales que se conocieron de esa actividad, modificaciones de lo que era el salario actual de las personas que interactuaban dentro de esas organizaciones, fraude, la gestión de los materiales. Recuerden que uno de los módulos que tiene esta plataforma también nos apoya en este sentido.
Las organizaciones utilizan el módulo de gestión de materiales, gestión de activos bastante bien, y el desarrollo de transacciones erróneas. Pero actualmente, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos ha presentado SAP? ¿Qué es lo que nos ha sorprendido últimamente con ellos que puede ser relevante? Recién en el mes de mayo de este año 2020, este año 2020 que ha sido bastante peculiar, nos sorprende, las organizaciones no son muy abiertas, si los reguladores así se lo solicitan, a hacer una declaración formal de que han sido víctimas de algún ingreso o de algún incidente de seguridad. En este caso, la organización SAP nos comunica que tuvo un ingreso de un incidente de seguridad, un ingreso en que, según lo que menciona, no fueron afectados los datos de sus clientes, cosa que es bastante difícil de pensar que así sea, pero bueno, les damos el beneficio de la duda y indica cuáles son las características de esa actividad que se presentó. Es una vulnerabilidad crítica que se presenta en un punto específico de toda su gama de productos que tiene, que interactúa entre los servicios SAP y los servicios que en SAP on-premise con los servicios que tiene en la nube específicamente. Hay un producto específico que interactúa a nivel de server que hace que facilite esta actividad y es la que ellos indican que presenta esta vulnerabilidad. Pero efectivamente esto es lo que les presenta y es lo que organizaciones como Reuters no hacen llegar en la información después de que la empresa presenta estos datos, pero después organizaciones de seguridad, en este caso como Anaxis, también nos dicen que en realidad fueron varias las vulnerabilidades y que muchas de las vulnerabilidades que se presentaron fueron vulnerabilidades críticas. De hecho, el propio sistema, la propia plataforma SAP tiene estructuras en donde ellos identifican de alguna manera qué tipo de actividad en cuanto a los sistemas de seguridad, en cuanto a las unidades de seguridad, presentan sus sistemas y facilitan algunas notas de seguridad que son más o menos la forma como puede de alguna manera paliar o prevenir de que sea objeto de un ataque por medio de esas unidades. Cuando sucede este tema y las empresas de seguridad empiezan a evaluar esto, cuál es la vulnerabilidad que ellos indican que presentan, pues nos damos cuenta que en realidad presenta la empresa 29 actualizaciones nuevas de parches de seguridad de SAP. 6 de los cuales son de notas altamente hot news o altamente críticas, por lo cual no era solamente una o dos unidades las que en su momento se pensó que eran las que estaban afectando el sistema. Después organizaciones como CISA, que es una organización americana, nos indica en su boletín de mediados de mayo de este año que sí, que efectivamente existen las vulnerabilidades presentes, pero que efectivamente, como lo presentan también algunas organizaciones privadas, son más de lo que tal vez se pueden considerar según la presentación formal que tiene la empresa. De hecho, según la categoría, la descripción del análisis de la categorización de la métrica que categoriza los niveles de vulnerabilidades, indica que muchos son de nivel crítico, nivel 9.8, y que lo apoya
ya que está basado en que el CBSS, que es el cual nos facilita el scoring con el cual se evalúa cualquier tipo de vulnerabilidad en cualquier otro sistema tecnológico, ya sea TI o hasta los sistemas OT. Después de esa presentación y después de todos los temas que nos apoya la CISA, empezamos a hacer un resumen y un barrido de realmente cuál es la situación actual de esas vulnerabilidades presentadas en el mes de mayo. Y nos damos cuenta que a nivel de las notas que al final facilita la plataforma, el sistema SAP, nos damos cuenta, primero que son más de las que en algún momento se presentaron, las cuales si las revisamos por notas están divididas en 4 grandes grupos, no siendo las únicas, pero son los más representativos. El disclosure, la utilización del check de autorización, el SQL injection y un gran grupo de otros. Si le damos una mirada ahora a nivel de producto, y esto para aterrizar y poder entender realmente cuál fue el nivel de lo que presentó el impacto de las unidades que fueron presentadas en mayo, a nivel de producto, es una cantidad importante de productos, alrededor de 19 productos que están presentes dentro de las vulnerabilidades. Entonces ya para las personas que ocupan los servicios o que ocupan la herramienta, entonces nos damos cuenta que si le hablamos de notas, les queda como muy al vacío. Cuando empezamos a hablar de producto y empiezan a saber cuál es su relación comercial con la organización, se dan cuenta que es bastante importante. De hecho, mucho de lo que se centró, la comunicación decía que las unidades estaban centralizadas en el server Enterprise, el Adaptive Server, que era el foco central, pero en realidad muchos de los productos que cuenta la reorganización y que se listan aquí, pues está presente de una manera u otra la vulnerabilidad. Otra forma de ver el impacto que tienen las unidades presentadas en mayo es en la cantidad de versiones. Por un lado, la vimos en la cantidad de notas, que ya era mayor a la cantidad que en un primer instante se mencionaron. Si la vamos a nivel de producto, ya nos damos cuenta que es importante, pero si nos vamos a nivel de versiones, que vemos una cantidad de siglas y números que tal vez en una primera impresión no nos aporta mucho, no puede entender, es la cantidad de versiones que están alrededor de 75 versiones entre los distintos productos que les mostramos en el dato anterior, que impactan dentro de las vulnerabilidades que se presentan. Y como cuarto y último punto para tener una visión global de qué tan importante es las unidades presentadas en el mes de mayo, es la cantidad de unidades y los focos a nivel de vulnerabilidad como tal que fueron presentados. Manejamos desde inyección de código, cross-site scripting, denegación de servicio, disclosure, la autentificación, el SQL injection, entre otros. Entonces, la primera mirada y la primera resumen que podemos hacer de esto es que actualmente es muy importante la actividad en cuanto a instrucción que se está presentando en los sistemas SAP. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál podría ser el siguiente paso si ya sabemos que realmente no son actividades aisladas, sino que sí, efectivamente se están presentando cada vez más ataques y ataques importantes sobre el sistema SAP? ¿Qué nos puede pasar? Bueno, muchísimas cosas. El sistema financiero, el SAP como sistema financiero de la organización es el alma, por lo cual nos podríamos haber afectado de forma sustancial en este sentido, por lo cual hay que levantar la alerta y en este sentido saber hacer una concienciación al frente de las personas que bien tienen a manejar las organizaciones, en que primero existe la actividad y que tenemos que tomar medidas para esto.
el ingreso de las aplicaciones de negocio, no solamente para que, por el hecho de que sea una actividad de que afecte el sistema de la plataforma SAP como tal, sino que también afecte a otras organizaciones y sirva de pasarela, ya que una de las características que tiene este sistema es que es altamente robusto. Sus distintos módulos interactúan con muchas de las áreas de la organización, por lo cual su impacto es realmente importante. Y el otro punto es el ingreso a sistemas de ERP en manejo de infraestructuras críticas. Muchas de las organizaciones, por la robustez que tienen estas herramientas, manejan, entre otras cosas, activos que son importantes para la organización y activos que son importantes ya sea por desgaste de materiales o por cualquier otro tipo de situación que en organizaciones e infraestructuras críticas son vitales. Ya sabiendo entonces un poco que realmente es muy importante la realidad actual en cuanto a las vulnerabilidades que se presentan en las aplicaciones. Bueno, veamos cuál es la realidad de estas vulnerabilidades, pero no solamente en mayo, sino a nivel global. Vamos a darle una mirada bastante rápida, pero certera para que nos quede una idea. En los informes de niveles de seguridad en SAP, por giros de negocio, por ramas, nos damos cuenta que primero es bastante abierto. O sea, existe este tipo de ataques indistintamente el giro de negocio. Importante, siempre se identifica que, o se tiende a pensar que las organizaciones privadas son un foco más atractivo, pero en este caso, como lo ven en esta representación, el 16% del global de ataques que se realizan por giro de negocio son a las organizaciones de gobierno, cosa que es bastante llamativa en este caso, ya que este sería como que el primer mito que tal vez podemos de alguna forma derribar, el hecho de que las organizaciones del Estado no son atractivas para este sentido. Si lo vemos a nivel de técnicas de ataque, ya esto lo vamos viendo de forma global, ya empezamos a ver cuáles son las técnicas que son más atractivas para su uso y que son más eficaces para los atacantes utilizar para hacer menoscabo dentro de las organizaciones, en las cuales por supuesto está el ransomware, que actualmente es una de las técnicas más utilizadas, una de las herramientas que más son utilizadas por el común, indistintamente del giro de negocio, indistintamente de cuál sea el ámbito que se quiera desarrollar el ataque. Accesos no autorizados, evidentemente, porque es el punto de partida para ingresar, y los malware. Un punto realmente importante, y aquí empezamos a vernos un poco identificados, es un mapa global en el cual identificamos cómo estamos a nivel real en cuanto al foco, si somos atractivos o no de ser objeto de un ataque. Estados Unidos evidentemente es el primero, el que cuenta con la mayor cantidad de usuarios SAP, y sigue siendo como que el foco central de los ataques, con un número muy por encima de otros, con un 45%, al igual que Gran Bretaña con 23%. Pero es interesante que le demos una mirada a nivel de Latinoamérica. Contamos con el 5% de los ataques a nivel mundial de las plataformas SAP. Tal vez uno dirá, bueno, haciendo una comparativa y por simple relación numérica de 45 a 5%, Frey, es muchísimo. Sí, claro que es mucho, pero si lo comparamos con que países tales como Canadá, que tiene una cantidad importante de organizaciones que cuentan con este sistema SAP, solamente está dentro de la tabla en un 2%. Cuando damos una mirada a países como Australia, que también cuentan con una cantidad importante de países, de organizaciones que
que hacen uso de la plataforma tiene un 2%. Los países árabes cuentan con un 2%. Entonces ahí esa es la primera alarma que tenemos que hacer en cuanto a la capacidad, en cuanto a la cantidad numérica de organizaciones que hacen uso en relación a la región, en relación a Latinoamérica. Nos empieza a hacer un poco de ruido el hecho de que seamos nosotros más atacados. Por otro lado, países como la India, que por su densidad poblacional, o los países asiáticos, también por su densidad poblacional y por la cantidad de organizaciones, de empresas, de organizaciones con las que cuenta, deberían tener un número porcentual, o lo que nos hace saber, nos imaginaríamos tener un número porcentual más alto, pues solamente cuentan con un 5 y un 7% respectivamente. Entonces es importante, este es otro punto relevante, importante darnos cuenta que somos un foco muy atractivo, por lo cual muchos de nuestros atacantes se dan vuelta y dicen, mira, foco relevante porque se maneja realmente una cantidad de dinero bastante importante en la región, y por otro lado porque es atractivo el hecho de que en algunas organizaciones no existen los niveles de robustez necesarios para resguardar la plataforma, que este número del 5% de ataques a nivel mundial se está realizando en la región. ¿Qué tipo de empresas, qué tamaño de las empresas son las más atacadas? Bueno, en empresas pequeñas, esto según un informe, hemos utilizado informes de distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. En este caso, el informe de RP Scam, que nos cuenta que identifica las empresas pequeñas, las compañías pequeñas, como las empresas que tienen menos de 1.000 empleados. El foco de ataques es de un 38% en estas empresas. Sumándose que a las grandes empresas son mayores a los 5.000 empleados, tienen un 46% de las empresas. Y las de tamaño mediano, que está en ese rango de entre 1.000 y 5.000 empleados, un 16%. Entonces, aquí tal vez bajamos otro foco importante de mitos, que se entiende que regularmente son las grandes organizaciones las que son atractivas a nivel de que un atacante quiera hacer un ingreso a la organización, porque tal vez el manejo del flujo de moneda de divisa o de flujo de caja que tienen es más importante que otras organizaciones. Aquí nos damos cuenta que no, que un número representativo de empresas chicas, de empresas de un tamaño menor, también son un foco bastante importante de ataque. Sabiendo todo esto, sabiendo la realidad de todas las unidades que se presentan, que se han presentado en el corto plazo, y lo importante, y el nivel de impacto que tienen, y la realidad a nivel global, y cuáles son las características de esa realidad global, nosotros nos hemos enfocado en ver cuáles son las unidades en un extracto de todo lo que es la plataforma SAP. Entonces vamos a empezar a ver un poco cuál es ese extracto. Vamos a saludar el portal SAP. Vamos a ver qué nos comenta, qué nos trae respecto a eso. Dándole una mirada, esta es una mirada que levanté el día de ayer, precisamente para presentarles el foco como que más actualizado. Lo mostraba primero que por la herramienta del Shodan, una herramienta que nos ayuda a verificar cuáles son diversos sistemas que te pueden estar expuestos a la internet. ¿Cuáles eran los sistemas que utilizaban SAP? ¿Cuántos eran? ¿Cómo estaban ubicados geográficamente? Y nos dimos cuenta que cerca de los 40.000 estaban siendo publicados. Pero no solamente que estaban siendo publicados, que estaban utilizando el portal SAP, sino que eran vulnerables. Nos dimos cuenta que evidentemente el país que tiene más
estos casos, evidentemente por números, era Estados Unidos y lo seguía China y República de Corea, entre otras cosas. Un tema llamativo, SAP es una empresa de origen alemán y me llama poderosamente la atención que todavía a estas alturas, aunque pareciera un poco extraño, el cuarto país que presentaba estas características es Alemania. En la segunda gráfica, algunos de los exploits en los cuales se identifica que eran los que eran usados para verificar que, primero, que estos servicios que estaban publicados a nivel de Internet podrían ser vulnerables y bajo qué exploit. Hay unos exploits que podrían vulnerar este tipo de publicaciones que eran generadas por exploit DB y otros que eran por Metasploit, entre otros. ¿Y cuáles eran las plataformas? Muchos de ellos son multiplataformas y otros eran especializados a la explotación exclusiva en los temas de los web pages. ¿Por qué es importante? Bueno, evidentemente porque es el punto de acceso a los sistemas SAP, que es lo que nos da los sistemas publicados, porque nos facilita el ingreso a los sistemas corporativos y porque es la forma en que los atacantes pueden acceder desde el exterior a nuestras organizaciones. Aquí, ¿qué podemos ver para poder empezar a tener una idea global de qué es lo que estamos hablando? Esto es una arquitectura normal que considera el SAP. No vamos a hablar de SAP como tal, ni el SAP Basic, ni el HANA, S4HANA, sino vamos a verlo como un sistema global, pues ya que tenemos muchos diversos gustos y sabores, donde tenemos el sistema de aplicación con una autentificación, un framework de autorización y algún tipo de criptografía, dependiendo de cuál sea el versionamiento que tenemos. Esto a su vez interactúa, sabiendo que estamos hablando del portal SAP, con un browser, que ese browser con el conector que se ha utilizado va a actualizar, va a interactuar con un Web Application Server que va a interactuar tanto el SAP como el Java correspondiente, el server correspondiente, y dependiendo de la actividad, ya sea por medio de el dispositivo que se utilice, ya sea un laptop, ya sea un móvil, ya sea, va a ser el nivel de detalle que va a tener la arquitectura. Pero en líneas globales, esta es una arquitectura básica que es la que interactuaría con nuestro portal web. Vale. Teniendo idea de realidad, teniendo idea de la realidad actual, las vulnerabilidades presentes a nivel global y una mirada muy somera de los temas de arquitectura, ya que es muy variada, como les menciono, vamos a entrar en detalle, ver puntualmente qué puede sucedernos y cómo lo podemos mitigar un poco. ¿Qué puede suceder en lo que es el SAT a nivel del console, el management? El MS, el Management Console, proporciona un marco común para la gestión centralizada de sistemas y eso facilita tanto el seguimiento como el registro de los diversos mensajes que se generen dependiendo de la actividad que estamos haciendo dentro de la plataforma. Cuando utilizamos la consola, el uso de manejo de registros por un Session ID puede ser sensible dependiendo de la forma en que nosotros estemos realizando esa interacción. ¿Por qué? Aquí vemos un ejemplo básico de lo que es esto. El Session ID en un manejo de un header hace una interacción con nuestra sesión SWAT en el cual nos pide el ingreso a una sesión. En el caso de tener una configuración como el Session ID que estábamos mostrando anterior, que tal vez para muchos es una actividad común, una actividad normal, lo que nos haría es ser vulnerables porque no es una actividad recomendada.
¿Qué deberíamos hacer para prevenir el hecho de que esa potencial puerta de ataque sea explotado por algún posible atacante? No utilizar el 3.6 level y tanto en los sistemas de producción y en el caso de que lo utilicemos, no dejar algún tipo de trazas que puedan ser utilizadas por los atacantes en el caso de que intenten ingresar, ya que esto sería una actividad que facilitaría, le diera herramientas a los distintos atacantes que podrían aprovechar para en realidad hacer daño a la organización. En este caso, una de las notas utilizadas, bueno, se les facilitan los números aquí. En este caso, no se preocupen tanto por el tema de las notas y los temas puntuales, porque sé que es un poco difícil. Igual esta información la van a tener más adelante. La idea es que creo que se queden con puntos claros de en qué momento utilizar qué actividad y las notas igual la organización, el SAP la facilita. De hecho, quiero comentarles que existe lo que es el día de la publicación de notas de seguridad, que es una actividad que hacen recurrente. De hecho, están publicadas las fechas, no me recuerdo, los segundos martes de cada mes. De hecho, el 14 de este mes es la publicación de seguridad donde están. Es importante que regularmente estén verificando estos temas. Es otra de las herramientas que nos facilitan. Algunas de estas, de algunas ataques que reciben las organizaciones puede prevenirse por el hecho de que no solamente son nuevas vulnerabilidades, sino que también son vulnerabilidades que ya están presentadas, que tienen sus notas, pero como en el caso que les estoy facilitando ahora, no son utilizadas. Muchas de las veces que me ha tocado hacer algún tipo de revisiones, entre un 20 y un 30% solamente de las notas que ya existen, que pueden prevenir ataques, se están realmente utilizando. En el caso del single sign-on, una actividad normal en la cual, primero para comenzar, bueno, me imagino que muchos de ustedes lo deben saber, el SAP ya cuenta de por sí con un single sign-on que tiene mucho tiempo y que realmente es atractivo para funcionar. Hay muchas otras organizaciones que tienden a subir más herramientas que interactúen con el SAP, pero tal vez no le sacan todo el provecho a la herramienta que ya cuente. Es muy importante que dependiendo del nivel de madurez, ya si tienen la oportunidad como organización de subir otras herramientas que colaboren con el nivel de seguridad que ya tienen, pues perfecto, pero que también seamos bastante prolijos en el uso de la plataforma como tal. En este caso, es importante que lo tengamos claro. Porque el single sign-on, usando el inicio de sesión, puede variarse el encabezado del header y puede utilizar las cookies para explotar el ingreso. Entonces, el hecho de que el atacante cuente con un punto más para hacerle la vida un poco más difícil en el momento que nos quiera hacer algún tipo de intrusión, pues es importante hacerlo. ¿Qué recomendación se puede hacer a nivel de prevención? Implementar filtros de red que sean adecuados, de manera de que sea más efectiva las distintas controles mitigatorios que tenemos de un posible riesgo o un posible vulnerabilidad que nos pueda explotar. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si en el caso de la autentificación a nivel de Windows utilizamos un motor de J2EE, cambiar el login module que utilizamos en la interacción entre el J2EE y el ingreso a los sistemas como tal. Otras actividades que podemos hacer a nivel de NetWeaver es el Access Control. En este caso, el Access Control lo podemos manejar tanto a nivel de Programmatic como a nivel de Declarative por medio del web
el DIPRO, por medio del Portal Reviews, por medio del J2EE Web, entre otros. Aquí lo dejamos bastante abierto por lo que les mencionaba. Cada uno va a tener su sistema SAP, primero en su versión y segundo con sus características propias según las necesidades que tenga, según la globalidad de usuarios que tenga dentro de la organización. Por lo cual lo dejamos con estas dos características. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que al hacer uso de un acceso declarado, de un global dentro de la organización, la entidad que centraliza ese modelo de autorización maneja un rol de seguridad claro si es que utiliza esa autorización por medio de una plataforma de un J2E. Los programadores deben definir las funciones específicas de manera de que al realizar esa implementación, ese descriptor quede claro de cómo va a interactuar y no dejar abiertas las posibilidades de que eso exista. Un ejemplo a nivel de web, XML, es que cuando realizamos cualquier acción de critical action, el recurso va a ser una colección en la cual va a llamar por medio de un método cuál va a ser la interacción y el administrador va a, en su rol de administrador, va a evaluar si es efectivo o no el hecho de realizar la acción. En este caso, si el método es un método que de actividad no va a ser lo más prolijamente. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de utilizar este tipo de método está expensa a tener una manipulación de verbo, un verb tampering. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos desarrollando la interacción, muy probablemente estamos muy robustos en actividades tales como el manejo de errores y perfiles, de manejos de cuáles son las concentraciones a nivel de uso y permisos a nivel de los roles de auditoría, pero también es importante revisar estos temas a nivel de cómo están declarados, cómo interactúan los sistemas en los ingresos. La manipulación de verbos es intentamos tener algún acceso alguna mediante algún tipo de aplicación por un GET, revisaremos si realmente es importante utilizar ese inicio de sesión por medio de esa vía. Si es que realmente el administrador necesita hacerlo y el por qué necesita hacerlo. ¿Cuál es la regularidad que necesita hacerlo? ¿Es realmente la vía más recomendable para utilizarlo? ¿Qué pasaría si en vez de utilizar un GET, utilicemos un HEAD? En el caso de generar, se necesita generar una cuenta de administración en el portal SAP, que evidentemente tiene un nivel de privilegio más alto, podríamos hacer actividades como este. Hacer dos envíos de solicitudes de GET. Una, en la primera en donde uno crea un nuevo usuario, en donde el usuario puede llamarse bla bla, como mejor nos parezca, como sea el usuario dentro de la organización, en donde mande un CTS config servlet, donde haga el envío y cree el usuario con el username que considere y el password. Y una segunda envío de solicitud en la cual se realiza un add user dentro del grupo de administrador, en el cual con los parámetros anticipados que el anterior envío de solicitud se consideraron, se incorpore dentro del grupo y con el nombre identificado para los administradores. ¿Qué preveniría esto? Primero las notas correspondientes para este tipo de actividades. Ya existen notas, vuelvo y menciono, muchas de las veces, a veces que nos hacen auditorías, nos dicen tenemos algún tipo de falencia en estos temas, y lo peor es que ya muchas de estas actividades de higiene básicas, por decirlo de alguna manera, ya cuentan con notas de seguridad con las cuales las podemos apoyar. Instalar las notas específicas que están dando, pero que no son las únicas que se utilizan para la manipulación de verbos. Hay varias. El escaneo de aplicaciones web mail,
es importante mencionar que se realizan actividades que no solamente son a nivel de auditoría o a nivel de revisión de roles y perfiles. Existen actividades como la generación de un análisis de riesgos pura y exclusivamente para los sistemas SAP. No son muy comunes en nuestra región en conseguir organizaciones que realicen este tipo de actividad, o derechamente hacer pentesting sobre sistemas de SAP. Según sus características, es totalmente posible hacerlo, pero no muchas organizaciones lo hacen. Y por otro lado, los que les mencionaba, es habilitar aplicaciones que en realidad existan, pero que no se vean necesarias. Identificar realmente el por qué. Es por eso el hecho de tener una evaluación, no simplemente tener una auditoría que nos indique qué tenemos y qué no tenemos, sino que realmente contar con una herramienta, con un análisis de riesgo que sea dirigido a los sistemas SAP. En este caso nosotros porque estamos haciendo la mirada al portal SAP, pero debería ser a nuestra realidad SAP indistintamente de la que sea. Otro ejemplo que podemos ver en este caso, en un Critical Action en la cual el admin, que ya lo tenemos, hace la primera interacción de cliente servidor por un server y realiza una petición. Es una petición como admin y en este caso utiliza tanto el método get como el método head, lo cual nos salta la primera alarma. Un método get en un admin critical action no es lo recomendado, por lo cual levantamos la primera alarma. Cuando vemos que es un get, pero un get con un servlet critical action, pero a nivel de admin y tiene algún tipo de resguardo, baja un poco el nivel de criticidad en relación a la actividad anterior, pero nos deja abierto a una segunda vulnerabilidad, un invocator servlet. Ya empezamos a ver, entonces no solamente son los modos en que estoy haciendo llamar la interacción, en este caso con el web de XML, sino también cómo interactúa con el servlet. En el caso de esta actividad, un invoker servlet, ¿qué podría impactar? Que si quieres ejecutar algún tipo de comando entre el sistema operativo, el servidor J2E va a tener la posibilidad de trabajar de forma remota. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿es realmente eso lo que necesitamos? Necesitamos tener una puerta trasera que interactúe con una clase que es la que llama al servlet, una clase de Java que llama al servlet. ¿Es importante eso? Hay que verificar ese tráfico todo el tiempo para mantener esa puerta trasera, para tener esa actividad con el servlet. Aquí les dejo una inquietud, que es si se recuerdan que en algún momento, para las personas que ya tienen mucho tiempo ya interactuando con los sistemas SAP, una vulnerabilidad que pasó hace muchos años y que fue muy conocida, ya que fue la primera que realmente impactó, que hizo mucha bulla, mucho ruido a nivel del sistema, que era una unidad en el CTC. Aquí les coloco un ejemplo básico de lo que es una mala ejecución de los servlets, por lo cual se puede hacer una explotación de un invoker servlet. Aquí tenemos que el SAT service, un short info short, accede y facilita la configuración para que ese SAT server pueda llamar a un servicio X por medio de ese server que no está cubierto. Por lo cual, al ser ese proceso exitoso, facilita que cualquier actividad que realiza a nivel de instrucción, cualquier atacante pueda ir acompañada de ese server. ¿Cómo podemos prevenir esto? Actualizaciones de parches, actualizaciones de notas, colocar el Enable Invoker Servlet en modo falso y verificar todos los archivos webmail XML y webmail XML checker. Sabiendo un poco todo esto, entonces, ¿dónde está el portal y cómo estamos nosotros en nuestra realidad?
El portal SAP tiene, en líneas generales, a nivel global, dos tipos de acceso. Un acceso de tipo de diseño para administradores y un tipo de ejecución para los usuarios, que tiene como portal, tiene los niveles de permiso comunes. Estos son los más básicos, pero repito, dependiendo de los que tengan, podrán esto variar muchísimo. Este es el nivel más básico que está. Muchos tal vez me dirán, oye Fred, pero tal vez nosotros estamos bastante robustos en este sentido, por este lado no nos veríamos tan mal. Bueno, yo muchos años que tengo viendo auditorías ahora a nivel de compliance y no a nivel de auditoría tecnológica como la que estamos viendo ahora, o de pentesting, he visto que esto, a pesar de que pasa el tiempo, sigue sucediendo, sigue pasando. Ejemplos de ello, bien, aquí les presento una pequeña recreación en la cual por el hecho de haber dejado abierta la opción de que pueda realizarse cambios en el SAP Server de manera abierta, al hacer el acceso de un grep, se puede dejar algún tipo de ingreso, dentro de algún tipo de ingreso, se puede dejar algún tipo de archivo que pueda de alguna forma afectar nuestra actividad después que tengamos que hacer algún tipo de interacción, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué? Porque al dejar abierto este tipo de acción con el servidor, yo puedo dejarles un archivo que les facilite algún daño como este. Este daño esta lámina que la que le presenta es la característica normal de que nos puede dejar algún tipo de aviso de que fuimos objeto de un ataque y que este ataque fue realizado por medio de un ransomware que acaba de encriptar algún tipo de archivo o documento específico en la organización. Entonces, parece que es algo sencillo, pero no. De hecho, les comento que en este año 2019 en la región, muchas organizaciones fueron a nivel regional atacadas a nivel del sistema SAP, y el cual fue bastante representativo. Hay una organización que está, por darles un ejemplo, que está a nivel global, regional en 5 países, que fue atacado, y fue atacada de esta forma tan sencilla como se lo acaba de mostrar, por una mala configuración que dejó abierta este punto y le dieron la facilidad de tener un acceso, y el ransomware de un universo probable de casi 6.000 equipos llegó a estar en 500 y un poco más, 530, 540 equipos. Otras aplicaciones empresariales que pueden ser vistas de Internet pueden ser fácilmente evaluadas con simplemente utilizar algún tipo de script sencillo como esto que le estoy mostrando, que en realidad no es un script, es simplemente una llamada para hacer un índice, una búsqueda en Internet. Estas son algunas de las simplemente llamadas que pueden hacer para indexar cualquier búsqueda, y les va a mostrar varias de las actividades que se realizan y que están publicadas en cualquiera de los browsers se pueden utilizar, en cualquiera de los buscadores pueden utilizar. Entonces, con esto le quiere decir que no es necesario ni siquiera utilizar herramientas como Shodan o como Censis o como algunas herramientas que son bastante interesantes. Hay un par de herramientas chinas que andan muy, muy bien y que facilitan mucha información en este sentido. El SAP Router. Este router es otra actividad que
es importante visualizar ya que identifica interacción con nuestro SAP y nuestro portal, que es importante manejarlo, ya que facilita como proxy especial, puede trabajar de una forma de VPN un poco más segura, utiliza puertos específicos como muchas actividades regularmente, por lo cual es un foco bastante interesante para atacar. ¿Qué contamos también para un poco mitigar estos riesgos que estamos hablando? Tener frameworks de trabajo que nos ayuden a visualizar cuáles son las actividades que realizamos. Si tenemos framework de trabajo a nivel del desarrollo de la línea de software, existen métodos de trabajo como SAM, BSAM, en el cual el desarrollo puede tener una estructura bastante organizada a nivel de desarrollo robusto. Tenemos frameworks de trabajo, de hecho, que son realizados para evaluar cuál es el nivel robusto de las aplicaciones que interactúan con las bases de datos. También en este caso los sistemas de organizaciones como OSWA nos facilitan frameworks de trabajo interesantes. Organizaciones a niveles industriales en las cuales interactúan no solamente con las redes TI, sino con las redes OT o con el IoT. Existen actividades en ese sentido. En ese caso, nosotros como IoT Security Institute desarrollamos tanto un framework de trabajo que fue generado con el sentido de ser utilizado en Smart Cities o en IoT industrial existe. Entonces, framework de trabajos hay. Lo que hay es que enfocarlos, no tratar de forzar a que algunos frameworks de trabajo se aboquen a otras realidades que tal vez no van a ser bastante robustas. Vulnerabilidades de SAP, cualquier cantidad, muchos. De la diferencia en los primeros años, de finales de los años 2000, en los cuales alrededor de el 10% de actualizaciones a nivel de parches eran presentados por SAP, ahora se ha sumado en estos últimos años de una manera exponencial, pasando al 300%. A nivel de awareness, que decimos, regularmente nos damos cuenta que es nombrado muchas organizaciones como Microsoft, como Apple, como IBM, entre otros, como los que son más foco de que sean realizados ataques y desarrollados exploits en este sentido. Y en años posteriores nos hemos dado cuenta que por lo menos en el 2018, que esta estadística, en que de todas estas grandes organizaciones, la que lideró la cantidad porcentual de vulnerabilidades fue SAP, por encima de todas las anteriores. Y SAP en todas sus versiones y en todos sus sabores. O sea, en los productos SAP, tanto a nivel de SAP HANA como SAP S/4HANA o las versiones aún más nuevas como, no sé, Fiori, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Y también lo quise reflejar en esta presentación porque es algo realmente bastante nuevo, tiene un par de semanas nada más. Como le mencionaba, la vulnerabilidad presentada se valía de una interacción que tenía entre los servicios on-prem y los servicios en el cloud, hizo que potenciara aún más en una actividad que ya tiene bastante tiempo entre SAP y IBM, en donde fortalecen la alianza para acelerar la transformación digital. Pero si es realmente efectivo, de hecho lo hicieron con bombos y platillos, tanto por el lado de SAP con la primera imagen como en la segunda por el lado de IBM, acelerar los temas porque hubo bastante dolor por esas vulnerabilidades de mayo. Las actividades que tiene IBM en cuanto a SAP, en cuanto a los sistemas cloud, para SAP le daba valor y quisieron apoyarse en eso. Otra de los temas que les quiero dejar para que tengan considerado es que existe, SAP nos facilita
dentro de su plataforma y dentro de los distintos pages que tiene la organización, es un launcher para que podamos presentar soluciones, consultas o podamos presentar algún tipo de inquietud con respecto a algún tipo de vulnerabilidad o a algún tipo de anomalía. La podemos reportar directamente o podemos interactuar con uno de los expertos de ella. Y en el caso de que alguna de las personas con las cuales estamos conversando el día de hoy sea una persona que ya esté dedicado a prestarle seguridad, evidentemente que ya tenga un nivel de expertise como para poder evaluar algún tipo de vulnerabilidad, llevar un seguimiento, algún tipo de anomalía, existe dentro de la plataforma SAP para los investigadores, los que realizan research específico de vulnerabilidades de security, la forma de reportar esas vulnerabilidades y se va haciendo el seguimiento de forma conjunta de la vulnerabilidad que se presenta. Sabiendo todo esto, queremos decir, ¿esto es todo lo que puede suceder en el universo SAP? Esto es realmente el foco central. Realmente llegamos al punto en donde podemos decir que hemos, de cierta manera, cubierto los temas. Pues aquí les doy un pequeño brief y esto un poco ajustándonos a los tiempos en el cual vamos a hacer interacción. A pesar de que es una charla, no quería dejar del hecho de ser algo más interactivo, en la cual les muestro cómo realizando en un servidor de aplicaciones y muy alineado con que la última vulnerabilidad presentada, además de entrar al server de Enterprise, también se explotaba una vulnerabilidad dentro del gateway, que viéramos un poco cómo con herramientas open source se podría hacer algún tipo de actividad que vulnerara el gateway que utilizamos para esto. En este caso, utilizando una ejecución remota de autentificación por una autorización forzada. En este caso, pasar de una actividad anónima a entrar a un nivel de privilegio escalado, en la cual yo utilizo un exploit que puedes jugar con los pros y los contras, que en el caso de utilizar una variable dinámica, que sería un pro para utilizar la interacción, y bajo un parámetro de las librerías que nos facilita Python, podamos utilizar un script para limitar la producción y la salida de la verificación que pueda utilizar el sistema para verificar si el ingreso es correcto o no. De la misma manera que les estoy mostrando cómo se puede realizar, les muestro a su vez que ya existen las notas para verificar esto. En este caso, verificar el estado de seguridad, yo lo puedo hacer por medio de algún comando dentro del sistema que estoy utilizando o directamente verificar por la nota correspondiente si estoy cubriendo el requisito puntual que estoy verificando. En este caso, verificar si mi estado a nivel de seguridad del gateway es correcto. ¿Por qué? Porque si yo manejo estos comandos, no puedo, mi probabilidad de ser objeto a un bypass de este mismo gateway disminuye profundamente, ya que no tengo las posibilidades de que funcione como de RFC a distancia, pase de ser un activo externo a convertirme en un interno más que pueda realizar cualquier opción. Y ahí les dejo una interacción que se realiza cuando se busca tratar de vulnerar este gateway, buscando distintas alternativas en las cuales la ruta del acceso a tanto a primero la autorización y después algún archivo específico va probando este exploit. El exploit lo que va a hacer es que va a buscar que el mensaje que el server le dé me muestre qué actividad es desarrollada por un
TCP interno y uno externo, y con esta opción yo buscar la manera de que el ACL por defecto me permita ingresar, ya que no tenga la posibilidad de hacer una autentificación de lo que sería una actividad prolija, una actividad prudente. En el caso de después del mensaje del servidor, después de hacer un barrido con un Nmap normal, haciendo mostrar los puertos TCP que están abiertos, el mensaje del server que nos dice el SSID y el ID que estamos utilizando, que podríamos entrar. Esta herramienta está en un GitHub normal que pueden accesar, que pueden revisar. Con esto lo que les quiero dar a entender que muchas veces nos dicen que efectivamente son por ser, como lo es, una aplicación, una plataforma bastante robusta y bastante costosa, las herramientas que interactúan sí son bastante costosas. En ese sentido, sí. Tanto los conectores como las otras herramientas que interactúan efectivamente son bastante costosas, pero también si contamos con un personal que maneje los temas de ciberseguridad con un nivel de robustez alto, puede desarrollar actividades formales que nos aportarían algo bastante interesante. Ya para cerrar, les dejo algunas respuestas bastante de alto nivel, pero que les ayuda a orquestar temas que nos van a poder ayudar a cerrar un poco la brecha a nivel de vulnerabilidades y a nivel de amenazas que pueden presentarse dentro de la organización. Actividades normales como contar con un gobierno de seguridad en SAP. Regularmente tenemos personas encargadas, pero ya no contamos con alguien que se dedique formalmente a darle una estructura de gobierno dentro de los sistemas SAP. Esto en las organizaciones es cada vez más importante. Recuerden que no solo, en este caso estamos viendo vulnerabilidades técnicas, pero también tenemos enemigos que ven a nivel de cumplimiento de las auditorías. Tenemos el tema cada vez más presente. En Colombia anda muy bien el tema de la protección de datos, que es lo que hablamos anteriormente en el webinar anterior que tuve el gusto de compartir también con ustedes. Análisis de riesgo. Ya se están desarrollando análisis de riesgo puntuales. Recuerden que existe análisis de riesgo y actividades que se realizan para la protección de los datos que es el foco central de estos sistemas, ya que manejan, interactúan de una forma bastante robusta entre la organización. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el nivel de impacto para nosotros reflejarlos a las directivas de nuestras organizaciones, qué tanto estamos expuestos y qué tanto debemos hacer. Para eso no hay una herramienta más robusta y más importante que tener un análisis de riesgo. Evaluaciones regulares de ciberseguridad. Lo que estamos hablando. No es muy común. De hecho, a nivel regional no he visto muchas organizaciones que realicen tester para la actividad de SAP. Como les digo, esto es una actividad que debe hacerse, debe verificarse no solamente los roles y perfiles y cuál es el ingreso a nivel de los sistemas, de los perfiles a nivel de auditoría, los registros de auditoría, etcétera, la apertura de los mandantes, etcétera, etcétera, sino también hacer evaluaciones de ciberseguridad como tal. Hacer revisiones de código, no saber qué es cómo están integrando el código, cómo se está desarrollando la interacción con los conectores, cómo se está utilizando la BAT, es un punto relevante. Si tenemos estas actividades externalizadas, buscar resguardarnos por alguna medida de que esos externos que están realizando ese desarrollo que nos está facilitando algún tipo de actividad dentro de la organización, que nos muestren cuáles son las medidas que están utilizando para demostrar que ese código que se está generando es robusto, y hacer las auditorías funcionales y técnicas normales que regularmente se realizan. Pues esto era un poco lo que quería contar. Para mí es un gusto muy, muy, muy grande poder conversar con todos ustedes. Espero que les haya gustado un poco la información que
les vine a compartir el día de hoy. Bien, muchas gracias, Freddy, por compartirnos todo este conocimiento. Vamos a tratar de resolver algunas de las preguntas que nos dejaron porque hoy estuvo muy activo el chat y nos dejaron bastantes preguntas. Bueno, la primera es de Andrés Ortegón. Él indica qué motor de base de datos SQL Server, Oracle, Sybase o HANA tiene más vulnerabilidades técnicas que puedan ser explotadas. A ver, recordemos que nada es infalible. Ese es el primer punto. Entonces, lo que vamos a conseguir son que tengan menos vulnerabilidades, pero todos van a tener. Yo creo que la premisa siempre va a ser tener controles complementarios. A nivel de bases de datos, sí, efectivamente hay bases de datos que son más robustos, pero eso va a cambiar en función de cuál es el ecosistema que tiene. Porque recuerden, por ejemplo, yo puedo recomendar el Sybase de las versiones, no sé, 7 hacia arriba, por ejemplo, por dar un caso específico. Pero si mi interacción entre la base de datos y la opción que llama el dato para interactuar no es lo robusto suficiente, es lo primero que yo voy a buscar. Yo les coloco un ejemplo. Hay personas que dicen, oye, porque estamos hablando, es una persona que tiene muchos años trabajando con el portal SAP me hizo la consulta. Oye, Fred, ¿por qué ver tal vez el portal SAP y si ya estamos viendo actividades como Fiori, por ejemplo? Entonces le digo, mira, primero por un nivel de proporcionalidad, porque no todas las organizaciones que tienen SAP tienen Fiori o tienen S4HANA. Tienen todavía en un porcentaje bastante alto el portal SAP. Y el portal SAP, por un nivel de densidad, llama más y pide más. En este caso es lo mismo con las bases de datos. Si yo no tengo, yo puedo tener una base de datos muy robusta, pero si el ecosistema que está alrededor no es lo más indicado, no tengo el mismo nivel de robustez, pues solamente va a ser un escalón más. No sé si me explico. Sí, listo, perfecto. La siguiente pregunta es de Jairo García. Según lo expuesto en temas de vulnerabilidades, ¿únicamente es en soluciones cloud o a nivel de on-premise tiene algún reporte? Y Víctor Acosta complementa la pregunta indicando que si sabe si aquí en Colombia se han presentado ese tipo de casos. A ver, en el caso puntual del tema de mayo, la empresa presentó como que el foco central que sí, que efectivamente era la actividad que realizaba el Server Enterprise con los sistemas, la interacción con los servicios cloud. Pero después, evidentemente, al ver las actualizaciones de los parches pertinentes, nos dimos cuenta, y después de la revista que nos dimos cuenta que no era el único foco, que era mucho más amplio. Pero la realidad es que cuando empezamos a ver los informes como tal, nos dimos cuenta que primero son mucho más las organizaciones que están on-premise que los que están en la nube actualmente. Y esos informes a nivel global, en un porcentaje muy alto, no estaban aquí, pero sí recuerdo que lo tengo, no lo quise poner por un tema de tiempo. El porcentaje sigue siendo mucho más alto a nivel de on-premise en cuanto al uso. Lo que quiero decir con esto es que esos números a nivel global reflejan más el hecho de las unidades on-premise que las que están en la nube. En la nube todavía hay cierto recelo de uso de la nube normal, algunos por recelo, por desconocimiento, otros porque las regulaciones legales no lo facilitan, entonces no es tanto el uso que existe. Es importante en cuanto a las organizaciones que la usan a nivel de tamaño, pero a nivel de cantidad, yo creo que todavía esto falta bastante. Entonces, es indudable que el número más importante es el on-prem.
Bien, Oliver Hurtado nos indica por qué medir el impacto de ataques por empleado y no por el tipo de empresa o por los activos y capitales que maneja. Por ejemplo, los bancos podrían tener menos de 1.000 empleados, pero su capital puede ser mucho mayor a una empresa con más de 1.000 empleados. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de las organizaciones bueno, que a nivel de Forbes estaban, la gran mayoría eran de una cantidad de empleados menores a lo que esta encuesta presenta entre el rango medio, que es entre 1.000 empleados y 5.000 empleados. Aquí les cuento también un poco. No hay muchas organizaciones que trabajen con evaluaciones de ciberseguridad a nivel de pentesting en SAP. Primero, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. No son muchas las organizaciones. Hay organizaciones que han crecido bastante, como en este caso las que mencionaba, Onaxi, RP Scam. De hecho, hace poco compraron otra organización que también no era una empresa grande, BitPerforce. No son empresas grandes porque en realidad sí hay que reconocer que sí tiene que existir un nivel de expertise bastante alto para ingresar en este tipo de herramientas. Entonces, son pocos las evaluaciones que se cuentan en cuanto al estado a nivel de vulnerabilidad o a la franja de organizaciones, ya sea por la cantidad de usuarios o por su impacto a nivel de la monetización que puede hacer la vulnerabilidad. No son muchos está aumentando, pero en realidad no es como cualquier otro sistema TI que de repente podamos evaluar. Bien, perfecto. Vamos a avanzar con otro par y las demás preguntas se las enviaremos conjunto a la presentación y al certificado para poder, pues entendemos que el tiempo ya se nos agotó. La siguiente pregunta indica el señor Ezequiel Fernández, las vulnerabilidades técnicas que están presentando corresponden a técnicas nuevas que hoy funcionan y a qué versiones les podría afectar. Mira, presenté varias, tuvimos oportunidades de hacer como que algo bastante variado y que está entre las actividades normales que puede realizarse independientemente de la versión que se tenga. Sí tiene las notas, o sea, ya ha sido identificada, ya tiene resolución, pero se siguen identificando mucho. Por eso la parada de la presentación era prevenir, porque en realidad ya estas notas pueden ser utilizadas actualmente. En el caso de las unidades presentadas en mayo, también se presentaron los parches. Los parches los liberaron y liberaron los días de seguridad, como lo llama la empresa, en este caso SAP, como les mencionaba, hay días estipulados en los cuales se pueden subir esos parches. Entonces ya estas vulnerabilidades que fueron declaradas por la empresa están, pero eso no quiere decir que sean las vulnerabilidades que nos apeguen a nosotros, porque tenemos que revisar ya no una vulnerabilidad, sino que ya tal vez sea una falla o una displicencia, por decirlo de alguna manera, en las configuraciones que utilizamos. A nivel de las vulnerabilidades que presentamos ahora, todas las resolutivas están cubiertas. Bien, Jairo García hizo varias preguntas técnicas. Esas preguntas se las resolveremos por medio del correo. Y Jenny Leguizamón, para cerrar, nos pregunta, ¿existen plantillas para jardinización de infraestructura SAP? Existen, recordemos que va a ser dependiendo del sabor que vayamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar un premise, existen, no están identificadas para SAP como tal, sino están identificadas para el tipo de plataforma en la cual nosotros vayamos a soportar el SAP. Existe la serie de NIS, tanto la serie de NIS normal de Harden,
como la serie 1800, que son un nivel de detalle más alto, en lo cual ya sean para servidores, ya sea para, dependiendo de alguna manera del hardware, del fierro que vayamos a utilizar, existe la característica de hardening puntual. Entre las últimas recomendaciones, de las recomendaciones que están al final, una de esas era eso. Lo que más nos afecta en temas como vulnerabilidades tipo ransomware es tanto el parchar, y la otra es hacer un bastionado, un hardening bastante robusto. Entonces, plantillas, muchas. Dependiendo de la realidad que nosotros tengamos en la organización, el fierro, el hardware puede cambiar y puede ser aún más grande, pero las plantillas siempre han existido, sí. Perfecto, no sería más por ahora. A todos muchas gracias por participar, por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, Freddy, por todo tu conocimiento y compartirlo. Que tengan un excelente día. Feliz tarde, que estén muy bien.